Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre por qué los Kaminoanos crearon a Omega en vez de replicar a Boba Fett, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Carlos Gabriel nos cuestiona si Boba Fett llegará a conocer o conoció a Omega. Y hasta ahora no lo sabemos, Masters, porque Omega es un personaje nuevo en esos típicos saltos de tiempo que hace Dave Filoni entre sus series para también meter a nuevos personajes, construyendo pues Star Wars sobre la marcha, como lo hizo por ejemplo antes con Ahsoka en Clone Wars después de la liberación de las precuelas, o incluso más recientemente con Din Djarin, que sabemos que de niño tuvo una historia en la Guerra de los Clones. Pero en el caso de Boba y Omega, al ser dos hermanos clones sin alteraciones, pero claro, de sexos opuestos, siendo Boba el clon alfa de Jango, es decir, el primero, y Omega la última de los clones de Jango Fett, los dos pues tienen mucho valor y ya se ha creado esa expectativa en nosotros los fans de verlos en algún momento reunidos. Incluso eso lo sabe muy bien Jennifer Corbett, la co-creadora de este show y la Padawan de Dave Filoni, que inclusive lo ha mencionado en entrevistas, Masters. Así que creo que esta reunión eventualmente podría darse, y quién sabe, en una de esas puede ser que hasta Omega sobreviva toda la era imperial, porque es muy claro, como ya dijo Hunter en esta temporada 2 del Bad Batch, que su objetivo es alejarla de una vida violenta como la que tienen ellos. Así que podría ser que en el futuro de Filoniverse sí veamos a una Omega crecida, hasta encontrándose con su hermano, el viejo daimyo de Tatooine, Boba Fett. Eso pues muy independiente de que se vean o no en el Bad Batch, que eso pues es un tema que está pendiente. Porque hasta en una de esas, Master, siempre el buen Dave Filoni por ahí podría hasta reinterpretar ese arco no terminado de Clone Wars, donde se batió en un duelo con Cad Bane, dándonos, por qué no, una mirada entre cazarrecompensas, pero a través de los ojos del Bad Batch ahora. Y claro, eso lo digo pues solo como una lejana posibilidad, pero sin duda quedaría bien porque ya vimos a Cad Bane y a Boba Fett enfrentarse también en el libro de Boba. Es así que en nuestra segunda pregunta, el Master Ultra Power nos cuestiona ¿cuándo veremos a Han Solo en algún proyecto futuro de Star Wars? Y la verdad, Masters, yo ya llevo un cierto tiempo pregonando, Masters, que esto de ver a un Han Solo joven con un deepfake de Harrison Ford, como ya pasó con Luke Skywalker con Mark Hamill en el Mandalorian y el libro de Boba, está también muy cerca de suceder en las series live action. Digo, las señales están ahí porque Disney ya le tiró carretadas de dinero a Harrison Ford para distintos proyectos que contienen VFX en Marvel, siendo el nuevo Thunderbolt Ross y hasta Red Hulk. Y además ya vimos que la cinta de Indiana Jones 5 de Lucasfilm ya lo rejuvenecieron y veremos en esa cinta dos versiones de Indiana. Así que me parece que solo se está perfeccionando esta tecnología en ILM sobre el rejuvenecimiento facial para eventualmente tener a un Han Solo en el live action dentro del Filoniverse. Y si yo tuviera que decantarme por alguna serie en concreto, Masters, creo que esto de ver a un Han Solo joven podría ser en algo que no hemos visto venir, así como no vimos venir a Luke Skywalker antes. Quizás pues en algo así como la ya confirmada Mandalorian 4, o por qué no en una serie mucho más rara como Skeleton Crew, o hasta en un eventual Boba Fett 2 que se ha rumorado. Vaya, el hecho de ya tener a Boba y sobre todo a un Luke Skywalker ya nos acerca muchísimo a Han Solo, así que pienso que no tardará mucho en llegar, quizás menos de 2 o 3 años, para que así veamos a un joven Han Solo, porque claro, el trío clásico de la saga eventualmente volverá en su forma juvenil, y de eso estoy muy seguro, Masters. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona ¿dónde está Vader durante la temporada 2 del Bad Batch? Y esta pregunta es mucho más sencilla de lo que pensamos. Está cazando Jedi. Y eso ya lo vimos en el final de Clone Wars con un Vader cazando a los restos de la compañía 332 y encontrando también la tumba falsa de Ahsoka Tano varios meses después de la Orden 66, y justamente en ella el sable de la Togruta que el propio Vader le dio a su Padawan. Recordemos que el Bad Batch 2 sucede 2 meses tras el final de la temporada 1 de acuerdo con Jennifer Corbett.
Y justamente en Tales of the Jedi que se da en esta época, ya vimos que el Inquisitorius despachó al sexto hermano precisamente para cazar a Ahsoka Tano. Y claro, todos sabemos que Darth Vader es su jefe. Así que en esta época del Bad Batch 2, Vader ya fue presentado oficialmente mediante Palpatine ante todo el Imperio y tomó a los Inquisidores a su cargo y netamente se está dedicando a cazar a diversos Jedi supervivientes de la Orden 66, como el caso de Kira Kinfila, Ferren Bar, Yocasta Nu y muchos otros. Y esto también, Masters, los vimos en los cómics canónicos de Vader 2017, que nos narra en ellos mucho de la vida de Vader en el primer año del Imperio. Y claro, recuerden que en este canal tenemos una lista de reproducción completa con esos cómics de Vader cazando Jedi, Masters. Es así que en nuestra cuarta pregunta, el Master Adrián ML nos cuestiona ¿cuál fue la reacción del Maestro Yoda por la muerte del Conde Dooku? De aquí, Masters, no hay que olvidarnos que Dooku fue el último Padawan que conocemos que entrenó uno a uno el gran Maestro Yoda, como incluso también se ve su entrenamiento en la novela canónica Dooku Jedi Perdido. No obstante, Yoda ya había vivido muchos tragos amargos antes incluso de la muerte de Dooku, y muchos de ellos pues tienen que ver con su aprendiz. Porque justamente cuando Dooku se sale de los Jedi más de una década antes de los sucesos del episodio 1 de la saga, como se muestra en esa novela, con un Dooku idealista quedándose a dirigir sereno como el conde fuera de la República, ahí pues precisamente Yoda vive el trago amargo de la separación de este Jedi, y como una única excepción es Yoda quien le permite a su ex Padawan quedarse con su sable de luz curvado, uno que después Dooku usaría como un Sith. Y esto era un gesto de Yoda porque él esperaba que volviera a la Orden algún día, porque la tradición de los Jedi era rendir tu sable si salías de la Orden, como también hizo Ahsoka Tano ante Anakin en Clone Wars. Pero claro, Masters, el Conde Dooku fue seducido en esos 10 largos años hasta el episodio 1 por un simple senador Palpatine que ya conocía y ya fue claramente su sirviente estando fuera de los Jedi, como lo vimos en Tales of the Jedi a la par del episodio 1, donde incluso ahí Dooku mató a Yaddle. Y en realidad los miembros de la Orden Jedi nunca se enteraron de la conversión de Dooku, sino otros 10 años después hasta el episodio 2 de la saga, ya siendo Darth Tyrannus en forma en la Guerra de los Clones. Y justo ahí Yoda recibe otro trago amargo enfrentándose a su ex Padawan en Geonosis con tal de salvarle la vida a Anakin y a Obi-Wan. What will you have, my old Padawan? Ahí pues, y previo a su llegada, el Maestro Yoda pues ya había recibido el bombazo de la conversión de su aprendiz y tuvo todo el tiempo de digerirlo durante la guerra. Pero el detalle clave que conecta con la muerte de Dooku y lo que siente Yoda lo tenemos justamente en el episodio 3 de la saga, Masters, ya que al pequeño Maestro Verde tras la muerte de su ex Padawan siempre lo vemos meditando en ese film y sabemos también lo estoico que era Yoda ante sus emociones pese a que quería a Dooku, al igual que quería a muchos otros Jedi. Pero ahí Yoda, cuando ve a Anakin pidiéndole su consejo ante la pérdida, Yoda nos da una lección por doble, ya que Yoda le dice a Anakin, como todo un maestro, que tiene que ir dejar a los que quiere y regocijarse cuando se hacen uno con la fuerza. The fear of loss is a path to the dark side. Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force. Mourn them do not. Miss them do not. Y lo más importante de este diálogo, Masters, es que esto no solo era un mensaje para Anakin, sino para el propio Maestro Yoda, ya que él, al ser el más grande Jedi de sus tiempos y también el más viejo, sabía lo que era la verdadera pérdida en 800 largos años de vida y sobre todo estaba preparado para ella y dejarla ir. Claro, le dolía la pérdida de los que quería como Dooku, pero también se regocijaba porque Dooku se había hecho uno con la fuerza. Así que en realidad ese diálogo de Yoda es clave porque es una lección que no solo aplica para Anakin, sino para él mismo, y era una que tenía perfectamente en claro el pequeño Maestro Verde, Masters. Es así que nuestra pregunta final, que titula el video, el Master Darth Atrius nos cuestiona ¿por qué los Kaminoanos crearon a Omega en vez de replicar a Boba Fett? Y ojo, Masters, esto ya está planteado en el Bad Batch y la temporada 1, porque tal cual el primer ministro de Kamino, es decir, Lama Su, antes de su muerte y la destrucción de su planeta, siempre pensó en ir por Omega por su importancia en su diseño único como la última clon de Jango, y ojo que nunca los Kaminoanos pensaron en ir por Boba Fett, ni tampoco lo mencionan pese a que ellos dos eran los únicos clones sin alteraciones genéticas de Jango Fett, que claro era el huésped original del ADN de los clones. Por eso Boba pues era el clon alfa, es decir, el primero, y Omega la última, tal cual tomado de la primera y la última letra del antiguo alfabeto griego, es decir, el alfa y el omega, Masters.
Y esto denotaba en los kaminoanos y hasta en la científica Nala Se que había algo especial en Omega. Y por eso inclusive mandaron a Cad Bane a raptarla para entregárselas. Pero también Nala Se a la par manda a Fennec Shand para impedir esto, actuando totalmente por su parte y alejada del ministro Lama Su. Así que hay algo especial en Omega que incluso le da mayor importancia a la niña por encima de Boba. No nos olvidemos aquí que Lama Su pretendía que el Imperio no le quitara su jugoso negocio de clones, precisamente recuperando a Omega que se había ido con el Bad Batch tras la Orden 66. Así que todavía hay por ahí más secretos por descubrir de cara a la temporada 2 y futuras temporadas del Bad Batch Masters. Y ojo, que Omega fue creada en camino como la asistente de Nala Se, una ingeniera de clonación que sabemos que el Imperio raptó para apropiarse de la tecnología de la clonación de los kaminoanos para los oscuros proyectos futuros de Palpatine, uno que también utilizó clonación en las secuelas. Y el Imperio se llevó a Nala Se hasta el Monte Tantis en el planeta Weyland, que era una famosa instalación de Legends donde también se usaron clones, y hasta donde también se clonó un malvado Luke Skywalker en ese otro universo anterior al canon. De ahí pues la gran referencia al Monte Tantis, pero es muy claro que estos dos hermanos, es decir, Boba y Omega, tienen un lazo genético y una importancia más allá. Pero aquí hay algo clave para entender por qué los kaminoanos querían a Omega en lugar de buscar a Boba Fett o replicarlo. Y esto es muy importante, Masters, porque en esos tiempos los kaminoanos jamás buscaron a Boba Fett, que seguro no hubiera sido difícil de encontrar porque ya comenzaba a labrar su reputación como un cazarrecompensas en Tatooine, como tal cual lo vimos en Clone Wars, y también su nombre era público como el de otros cazarrecompensas a diferencia del paradero de Omega. Pero el hecho de buscar a Omega pues denota que los kaminoanos no tenían reservas del ADN de Boba Fett, porque también era único y sin alteraciones. O sea, lo que voy es que no hubiera sido difícil hablarle a Boba y pagarle unos cuantos créditos y así tener su ADN de nuevo, ¿cierto? ¿O entonces qué rayos lo impedía? ¿O acaso Boba Fett no quería nada con los kaminoanos? Pues justo Lama Su, el primer ministro de Camino, menciona varias cosas claves en Clone Wars y Bad Batch. Primero en la serie de Clone Wars le dice a la Jedi Shaak-Ti que tras la muerte de Jango Fett habían estirado su reserva de ADN para así llegar a producir más clones. Pero también en el Bad Batch, Lama Su le dice a Nala Se que tenían que asegurarse que sus clones se mantuvieran esenciales, y los dos sabían ahí que el material genético de Jango Fett original estaba degradándose. Y justamente ahí está la clave, el ADN estaba degradándose. Por eso en la temporada 1, Lama Su buscó crear un clon superior que fuera nuevo para el Imperio, basado justamente en la niña Omega, pero ya no tenían una fuente directa porque ésta se había ido de camino. Una pues que no tuviera alteraciones, ni la obediencia, ni el resto de las modificaciones que les habían predispuesto a los millones de clones o al Bad Batch, y solo necesitaban a una, a Omega. Ojo, no hay que olvidarnos que ellos mismos la habían diseñado para que fuera una reserva, hasta actuando como asistente de Nala Se. Omega pues siempre fue su plan B y no quería nada que ver con Boba Fett. Y el punto que también conecta con esto de Boba y Omega se menciona también en la temporada 1 por Tech en el episodio 9 llamado Recompensa Perdida, ya que ahí es Tech como todo un nerd quien le explica al resto del Bad Batch que Omega es mucho más valiosa de lo que se imaginaban, porque analizando su perfil genético había descubierto que ella tenía un ADN puro de primera generación, o sea, este no se estaba degradando como el que tenían los kaminoanos en sus bancos, que era lo único que les quedaba de Jango Fett porque había muerto. Omega pues era una réplica genética pura en todo sentido, y es ahí donde también Tech nos menciona que había otro más como el clon alfa, es decir, Boba, que había desaparecido tras la guerra de los clones, pero que también este clon tenía material puro. Y esto, Masters, como les digo, nos demuestra por qué los kaminoanos querían a Omega y no a una simple réplica de Boba. Porque también los kaminoanos, si replicaban a Boba, estarían desgastando ese ADN puro, porque este nuevo clon pues sería una copia de una copia. Y no hay que olvidarnos pues que los kaminoanos querían crear al clon perfecto o ideal para el Imperio, y ahí está la clave. Así que seguro querían hacer una cosa mucho más oscura con Omega, inclusive hasta tenerla en experimentación o en tanques todo el tiempo. No nos olvidemos que también ya vimos muchas de las aberraciones que tenían los kaminoanos. Y lo trágico para los kaminoanos es que no tuvieron tampoco el tiempo ni la idea de buscar a Boba Fett en los primeros meses del Imperio para de ahí sacar algo. Y sobre todo, y lo más importante, Masters, es que Tech confirmó en la temporada pasada que Boba Fett había desaparecido tras la guerra de los clones, como si él no quisiera que supieran nada sobre su pasado.
Así que aunque Boba fuera un cazarrecompensas, aparentemente él no quería tener nada que ver con los kaminoanos, muy posiblemente aunque le pagaran. No por nada, también el viejo Boba en su serie tenía hasta pesadillas viendo el planeta Kamino. Así que seguro él había pintado su línea con los clonadores y más conociendo su trágica historia de pérdida con su padre. Por eso hace tanto sentido que Lama Su se enfocara tanto en encontrar Omega, además de que hay una importancia extra con ella en el diseño de Nala Se de los kaminoanos de origen. Así que en realidad por eso era tan valiosa Omega, incluso mucho más que Boba. Y también hay que recordar que los dos estaban en puntos completamente distintos en su vida, justamente en la serie del Bad Batch, como tal cual ya ha mencionado Jennifer Corbett en entrevistas. Porque uno era un cazarrecompensas sin ley y la otra nadie conocía su paradero. Y no por nada los kaminoanos la crearon como un plan B que estaba siempre en su planeta en caso de necesitar a Omega. Solo que trágicamente pues se les fue por decisión propia. Así que conjuntando todo, esto nos hace dimensionar por qué solo los kaminoanos buscaron a Omega y no a Boba. Pero de cualquier forma, los dos, al ser puros en su ADN, son vitales para cualquier experimento de clonación. Así que con esto podemos entender más ampliamente la importancia de Omega, Masters. Pero si también les interesa ver si Vader supo que Palpatine creó la Guerra de los Clones, o todo lo que nos dejó el tráiler de Ant-Man 3 con mi hermano gemelo malvado en los Electroalces, estas dos historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.